Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con el grupo número 7 de Química General de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Me presento, soy Santiago Elías Porto Macías y mi grupo está conformado por Sebastián Enrique Trujillo Aguilar, Víctor Eduardo Giraldo Herrera y Juan Pablo Marín Batista. En este caso nos toca el tema de gases ideales, así que pónganse cómodos y empezamos. Primero que nada debemos saber lo que es un gas. Un gas se comporta siempre idealmente a presiones bajas y a temperaturas altas, lo que quiere decir que vamos a tener una baja concentración de partículas de gases, haciendo que podamos suponer que cada partícula de gas tiene un movimiento totalmente aleatorio diferente a las demás. Estas interacciones se desviarán, lo que hará que se halle y se encuentre esa ley de los gases. Entonces, ahora vayamos a las variables que definen el estado de un gas. Primero que todo tenemos la P, que sería la presión, la V, que sería el volumen, N minúscula, que sería el número de moles, la K, la constante, y finalmente la temperatura, que sería la T. Entre estas se relacionan entre sí por una serie de leyes que recogen conjuntamente esta ley de los gases, que serían las leyes de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Bueno chicos, ahora daremos aplicación a estas leyes para que vean de dónde sale esta ecuación de los gases ideales. Si nos fijamos primero, la ley de Boyle nos dice que a una temperatura constante, la presión por el volumen serán constantes. La ley de Charles nos dice que a una presión constante, el volumen será igual a la constante por la temperatura. La ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante, la presión será igual a la constante por la temperatura. Y la ley de Avogadro nos dice que a una presión y temperatura constante, el volumen será igual a la constante por el número de moles. ¿Qué haremos ahora? Vamos a unir todas estas ecuaciones en una sola. Si nos fijamos, del lado izquierdo tenemos solamente presión y volumen en cada una. ¿Cierto? Entonces colocamos del lado izquierdo las dos, presión y volumen. Y del lado derecho tenemos constante, temperatura y número de moles. Colocamos en el lado derecho y eso formaría la famosa ecuación de estado de los gases ideales. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Enrique Trujillo Aguilar, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ahora les mostraré cómo usar la ecuación general de los gases para hallar una incógnita. En este caso, buscaremos la presión. El ejercicio nos dice que el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro, inodoro y muy reactivo. Nos piden calcular la presión en AETM con una cantidad de moles de 1.9. También nos dan el volumen, que es de 5.45 a 70 centígrados de temperatura. Entonces, con esos datos en mente, lo que debemos es anotarlos. Entonces nos dan el número de moles, que es 1.9 mol. Nos dan el volumen, que es 5,45 litros. Y nos dan la temperatura, que está a 70 centígrados o también conocido como 70 Celsius. Entonces, ya tenemos los tres valores que nos dan. Lo que vamos a hallar, lo que nos piden hallar, encontrar, es la presión, que no sabemos cuánto es. Entonces, para hallar la presión, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ecuación general de los gases, que ya conocemos, que sabemos que es P por volumen es igual a N por R por T. ¿Qué es esta R? Es una constante, que es uno de los valores que va aquí.
que es 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que sería la temperatura. Entonces el valor de R siempre va a ser esto, porque es una constante. Como es una constante, siempre va a equivaler esto. Entonces por eso no nos dan directamente en el ejercicio, porque ya debemos aprendernos este valor. Entonces, para hallar la presión, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es, como vamos a hallar presión, entonces tomamos este volumen que está multiplicando y lo pasamos a dividir. Trasladamos términos, entonces nos queda que presión es igual a N por R por T sobre el volumen que pasamos. Entonces ya tenemos la ecuación despejada, la cual vamos a utilizar para encontrar la presión. Entonces lo que debemos hacer ahora es intercambiar los valores. Entonces nos queda así. Presión, porque es lo que vamos a hallar, es igual a N. Sabemos que N es el número de moles, entonces es 1.9 mol. 1.9 mol. Por R, que es la constante. Agregamos todo esto que está aquí acá. Entonces nos queda que 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Todo esto que multiplica la temperatura. ¿Cuánto equivale la temperatura? Nos dan la temperatura en 70 Celsius. Entonces, recordemos que cuando nos dan la temperatura en Celsius o en centígrados en esta ecuación, lo que debemos hacer es cambiarlas a Kelvin. ¿Cómo lo cambiamos a Kelvin? Pues sumando 273 a Celsius. Esto nos da 343 Kelvin. Y ahí tenemos la temperatura en Kelvin. Entonces lo que debemos hacer es agregar este valor aquí. 343 Kelvin sobre el volumen, que sabemos que el volumen es 5,45 litros. Entonces agregamos 5,45 litros a la ecuación de presión. Entonces lo que debemos hacer ahora es cancelar las unidades que se pueden cancelar entre ellas. Por ejemplo, la mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros. Entonces nos queda únicamente atmósferas, que es la unidad en la que se evalúa o en la que se coloca la presión. Entonces todo esto lo agregamos a la calculadora. Entonces 1.9 por 0.082 1 por 343 dividido entre 5,45 nos da 9,81 atmósferas. Entonces la presión nos va a quedar a 9,81 atm, que recordemos que es atmósfera. Y de esta forma hallamos lo que es la presión gracias a la ecuación general de los gases. Entonces de esta forma podemos hallar, además de presión, también podemos hallar lo que es la temperatura, el volumen y también los números de moles. Entonces eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero que sigue después de mí les va a mostrar cómo usar esta fórmula para hallar otros valores. Buenas, mi nombre es Víctor Giraldo. Hoy les vengo a presentar un ejercicio de la ecuación de estado de los gases ideales. Para esto se usará el siguiente ejemplo. Calcule el volumen en litros ocupado por 4.5 gramos de CO2 a temperatura y presión estándar, 273 grados Kelvin y una atmósfera. Para esto usaríamos los siguientes datos. La M, que sería 7.5 gramos de CO2, la temperatura, que sería 273 grados,
Kelvin, y la constante que sería 0.0821 atmósfera litro sobre moles por temperatura. También tendríamos la presión, que sería una atmósfera. Para esto se tendría que hallar nuestro peso molecular de nuestra molécula. Sería 12 porque se multiplica por 1 y 32 puesto que tenemos dos átomos de oxígeno y acá tendríamos un solo átomo de carbono. Esto nos da un total de 48 gramos mol. Para esto se utiliza la siguiente ecuación ya dicha. Tendríamos que despejar el volumen. Para esto solamente sería pasar, como está multiplicando, pasaría a dividir con la new. Bueno, solamente sería cambiar las variables y ir eliminando cada parte, o sea, gramo por gramo, mol, atmósfera, y grados Kelvin con grados Kelvin. Solamente nos quedaría la L, que sería para la L que sería litros. Y así nos da un total de 3.82 litros. Bueno, ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Marín Batista, estudio actualmente en la Universidad Tecnológica de Bolívar y hoy les vengo a explicar con un ejercicio la ecuación de los gases ideales. Tenemos un problema que dice que la presión de un gas es 245 milímetros de mercurio y el volumen es 592 mililitros. La masa del dióxido de carbono sería 11,2 gramos. La masa molar la encontramos con el peso molar de una molécula de carbono y el peso molar de dos moléculas de oxígeno. En este caso, si se acercan a la tabla periódica, verán el peso molar de cada una de ellas. En este caso sería aproximado. Sería un aproximado de 12 para carbono y para oxígeno 16. Eso nos da un total, sumando los dos, como son dos moléculas de oxígeno y una de carbono, entonces multiplicas 1 por 12 que te da 12, 2 por 16 que te da 32 y sumas eso y te da 44. Tenemos la constante de los gases ideales que sería 0,082 litros por atmósfera, todo eso sobre moles por grados Kelvin. Y la temperatura, que es la que vamos a encontrar en este ejercicio. Tenemos dos fórmulas. Una que es presión por volumen, por número de moles, por constante, por temperatura. Y la otra que vamos a utilizar, que es presión por volumen. Eso es igual a masa del gas, constante, presión, todo eso sobre masa molar. Bueno, en este caso hago un paréntesis porque nos están dando la presión en milímetros de mercurio y tocaría pasarlas a atmósfera. Y el volumen lo tenemos en mililitros, entonces tocaría pasarlo a litros. Posteriormente haré esa conversión. Bueno, ya convertí las variables de presión y el volumen, que serían 760.8 atmósferas, y el volumen en litros sería 0,592. Y la masa molar sería 44 gramos por moles. Bueno, y también me tomé la tarea de reemplazar los términos que están en la fórmula correspondientes. Tenemos la presión acá, el volumen acá, la masa molar, la masa del dióxido de carbono en este caso. Y tenemos la constante que no varía en ninguna de estas fórmulas, en cualquier ejercicio.
Entonces, para operar esta fórmula, primero tenemos que ver cuáles variables se cancelan. Y tenemos que, este está dividiendo y este está acá. Este está dividiendo este se elimina, la atmósfera. Tenemos mol se eliminan con este, gramos con gramos, litros con litros y nos quedaría grados Kelvin. No quiere decir que es una buena señal, estamos encontrando la variable. Pues posteriormente voy a multiplicar los números, las cantidades que están en el numerador y las cantidades que están en el numerador, y luego se divide. Cogeré acá la calculadora rápidamente. Serían 760,8 por 0,532 por 44. No voy a colocar todas las cifras porque no se nos hace el ejercicio muy largo y no es que tenga mucho espacio que digamos. Entonces tenemos que T es igual a 19,817. Y vamos a multiplicar lo que está en el denominador, que sería 11,2 por la constante, que sería 0,0821. Eso nos daría un número fraccional. No, fraccional no. Nos daría este número. Pero podemos ver que lo podemos aproximar. Podemos quitar este 9 y este 1 y aproximarlo a 2. Rápidamente vamos a hacer esa división. Eso nos daría un total, voy a colocarlo acá, de temperatura de 21.540 grados Kelvin. Ya sería todo por el ejercicio. Muchas gracias por su atención, y si les gustó el video, por favor darle like.